El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regula el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con nervios que del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro, órgano principal del sistema, controla el funcionamiento del organismo y la actividad voluntaria. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico, sede de centros nerviosos responsables de funciones vitales, constituye el vínculo del cerebro con la médula espinal, que, compuesta por cordones de fibras nerviosas, comunica los órganos superiores y el sistema nervioso periférico. Los estímulos nerviosos exteriores e interiores se transmiten desde los nervios periféricos y la médula espinal hasta el encéfalo, donde se interpretan y se generan respuestas que se transmiten en sentido inverso. El sistema nervioso está formado por el encéfalo, la médula espinal y millones de células llamadas neuronas. Juntos forman una red por donde circulan los impulsos eléctricos que controlan todas las actividades del organismo. La cabeza contiene las zonas más complejas del sistema nervioso. Los nervios relacionados con el encéfalo son los nervios craneales. Los relacionados con la médula espinal son los nervios espinales. Ambos órganos forman el sistema nervioso central, que procesa y coordina la actividad general del organismo. La médula espinal, localizada a lo largo de la columna vertebral, recibe y envía impulsos al encéfalo para su coordinación. Si esta red eléctrica no funciona correctamente, se producen alteraciones en la transmisión, lo que puede traducirse en movimientos incontrolados, desorientación, pérdida de la memoria, inmovilidad parcial o total, temblores, etc. Una afección muy representativa es la enfermedad de Alzheimer, que con el deterioro de algunas neuronas cerebrales se crea una pérdida de varias facultades importantes, como la memoria, la concentración, reconocimiento de caras, etc. Otra alteración nerviosa muy importante es la esclerosis múltiple. Esta afección destruye la capa que recubre los nervios e impide la circulación de señales eléctricas, provocando contracciones musculares y efectos devastadores en el organismo. Otra vez, la nutrición es un factor clave. El aporte de aminoácidos, vitaminas antioxidantes y reparadoras como son la vitamina C, E, A, K, B5, B6, B12, colina y minerales son fundamentales en la prevención y tratamiento de estas afecciones. El sistema nervioso del cuerpo humano es el responsable de enviar, recibir y procesar los impulsos nerviosos. Controla las acciones y sensaciones de todas las partes del cuerpo, así como el pensamiento, las emociones y la memoria. Dentro de los componentes del sistema nervioso, el cerebro es el componente primario que ocupa la cavidad craneal. Sin su membrana protectora externa, la dura madre, el cerebro pesa entre 1,5 kg y 2, constituyendo el 92% del sistema nervioso central. Conectado con la parte superior de la médula espinal, es responsable de emitir impulsos nerviosos y procesar sus datos y abordar los procesos del pensamiento. La médula espinal funciona como un cable telegráfico que envía las señales desde el cerebro hacia el resto de las estructuras corporales y recibe información de ellas. Tiene un diámetro de unos 0,6 centímetros y es ligeramente aplanada. Pasa a través del canal vertebral formado por los arcos vertebrales de la columna y se divide en múltiples ramas como un árbol. Estas estructuras contienen muchas fibras nerviosas que se extienden por el cuerpo, inervando incluso la piel de la punta de los dedos del pie. Una fibra nerviosa consiste en una cadena de neuronas. Son las células básicas del sistema nervioso.
Se encargan de recibir y transmitir los impulsos nerviosos y de formar largas fibras conectándose entre sí. Constan de un cuerpo celular que contiene el núcleo y uno o más axones y dendritas que se extienden desde el cuerpo. Las dendritas son porciones multiramificadas que reciben los impulsos y los axones son estructuras alargadas que transportan los impulsos desde el cuerpo celular. Miles de millones de neuronas forman el sistema nervioso. Es tan eficaz que puede transmitir impulsos nerviosos como el dolor desde la mano hasta el cerebro y viceversa, permitiendo movimientos reflejos en una fracción de segundo. El cerebro es lo más importante del sistema nervioso central. Más de 10.000 millones de células transmiten mensajes desde el resto del cuerpo. El cerebro controla el pensamiento y muchos movimientos. Aunque solo supone el 2% del peso del cuerpo, consume el 20% de la energía que producimos. Este rango de protuberancias, llamado tronco del encéfalo, forma la parte central del cerebro. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco del encéfalo y constituye el lugar de unión entre el cerebro y la médula espinal. Contiene algunos de los núcleos nerviosos que controlan los procesos involuntarios como los latidos cardíacos, la respiración y la regulación de la temperatura corporal. El bulbo raquídeo no es mayor de 3 centímetros, pero en esta pequeña porción se integra la transmisión de impulsos nerviosos entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Encima de la médula espinal hay otra porción del tronco del encéfalo llamada puente o protuberancia. El puente es responsable de integrar las funciones de las mitades derecha e izquierda del cerebelo. También facilita la comunicación entre el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La estructura bilobulada detrás del tronco del encéfalo es el cerebelo. Es el responsable de coordinar los movimientos. Realiza esta función recibiendo los impulsos nerviosos de todo el cuerpo, como los centros de balance y equilibrio del oído interno. Y ajusta y controla el tono muscular, regulando las señales de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. El hipotálamo es un pequeño pero importante acúmulo de neuronas en la base del cerebro. Es responsable de muchas funciones corporales, como el ciclo sueño-vigilia, los impulsos sexuales, la sed y el hambre. También controla el sistema endocrino, regulando la actividad de la glándula pituitaria y juega un importante papel en las emociones de miedo y placer. La pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante conectada con el hipotálamo. Secreta una serie de hormonas que regulan otras glándulas endocrinas y controla el crecimiento, la reproducción y muchos procesos metabólicos. El cerebro ocupa la mayor porción del encéfalo y alberga la razón y la creatividad. En su descripción se divide en 4 secciones o lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. El lóbulo occipital es la porción posterior del cerebro, cerca del hueso occipital del cráneo. Contiene los centros responsables de la visión. El lóbulo parietal está en la parte media superior del cerebro. Es el área encargada de recibir las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El lóbulo temporal está situado cerca de la zona de la sien. Contiene los centros de la audición, el olfato y la memoria. El lóbulo frontal es la porción anterior del cerebro, situado justo bajo la frente. Es el responsable de la coordinación motora voluntaria. Contiene los centros para el control de todos los músculos y de los movimientos coordinados y rítmicos de la cabeza y garganta, como la ensalivación, masticación y deglución. El lóbulo frontal también contiene los centros superiores del pensamiento, la memoria, el razonamiento y áreas de asociación. Algunos investigadores creen que la esencia de la personalidad se localiza aquí. La neurona. A principios de este siglo, el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal descubrió que en el tejido nervioso existían unas células especiales llamadas neuronas, conectadas entre sí con un elevado grado de orden. Las células nerviosas, o neuronas, son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. En una neurona se distinguen 3 partes fundamentales: un elemento central o cuerpo neuronal, unas ramificaciones cortas llamadas dendritas y una prolongación mayor llamada axón.
Aunque las neuronas no llegan a tocarse entre ellas, están en continua comunicación a través del finísimo espacio sináptico. Cuando una neurona transmite el impulso nervioso, envía unas sustancias llamadas neurotransmisores desde su axón hasta las dendritas de su vecina. Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas. En nuestro sistema nervioso hay unos 100 billones de sinapsis o conexiones, un número mucho mayor que el de las estrellas del universo conocido. El cerebro es un consumidor muy exigente. Incluso cuando dormimos consume la cuarta parte de las calorías que quema nuestro cuerpo. Y sin embargo, funciona como una máquina de un rendimiento energético extraordinario. Los impulsos eléctricos que transmiten las neuronas viajan a todos los rincones del cuerpo a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Para realizar una acción, el cerebro selecciona las neuronas apropiadas para que el cuerpo ejecute esa acción y no otra. El sistema nervioso se desarrolla extraordinariamente en el embrión. En este periodo se llegan a formar hasta 250.000 neuronas por minuto. Al nacer, el sistema nervioso está casi completo, pero sigue creciendo hasta los 20 años, aumentando el número de conexiones y el tamaño de las neuronas. Las células nerviosas no se regeneran. Después de 25 años de vida empieza su muerte natural. A los 80 años ya ha muerto una cuarta parte. A través de más de 10.000 millones de neuronas interconectadas, el cerebro habla constantemente consigo mismo en un lenguaje electroquímico.